Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patti, bienvenidos a Hogwarts. Ok, no, repetida. Este año se festejan 20 años del estreno de la primera película del mundo mágico Harry Potter y la Piedra Filosofal. Este álbum tiene 20 años, por eso estamos así, disfrazados todos freakies Potterhead, porque estamos celebrando a lo grande, así que vamos a verlo. Harry Potter y la Piedra Filosofal, álbum de estampas Panini, mexicano, y por aquí es el copyright donde dice 2001. 20 años tiene este álbum y tiene detalles muy padres. Por ejemplo, en todas las imágenes donde sale Harry Potter tiene los ojos editados a color verde esmeralda como aparece en el libro. Órale. Harry Potter, y también tiene ilustraciones muy padres originales solo de este álbum, creo yo. Por ejemplo, estas, y son ilustraciones muy grandes con mosaicos de varias estampitas. Private Drive, la primera escena de la película, la escena de la serpiente, aquí cuando empieza a recibir sus cartas, querido señor Potter, una ilustración muy padre de Hagrid de la primera vez que lo ve y llega con su pastel muy emotivo. El callejón Diagon. Estas estampitas, estas ilustraciones me gustan mucho porque son imágenes que en la película pasan así, en las películas, en las series o en las caricaturas, pero en el álbum de estampas te lo aparecen aquí, te lo muestran así para que lo cheques perfectamente como es la librería Flourish and Blood. Gringotts, aquí también otro de los detalles que les comentaba, las 3 monedas del banco de Gringotts y el escudo de armas. El andén 9 3/4, también una ilustración de una escena muy padre cuando Harry conoce a Ron. El expreso de Hogwarts. Este álbum tiene 3 tipos de cartitas, la cartita sencilla, el holograma especial, y este es como un holograma más sencillo. Aquí un escudo también del expreso de Hogwarts, una ilustración muy padre de los 3 amigos cuando se conocen, Ron y Hermione. Es la primera vez que vemos sus 2 nombres juntos. Y aquí 2 cartitas especiales de ellos 2. Y aquí un detalle de las golosinas de Honeydukes, las grajeas de todos los sabores. Y esta página es impresionante, exactamente con la película como en el libro, porque es la primera vez que ven el castillo de Hogwarts, y aquí está compuesto por 4 estampitas muy padre, el sombrero seleccionador y la flauta que le regaló Hagrid a Harry en su primera Navidad en Hogwarts. El gran comedor también está, estas 3 ilustraciones, estas 3 estampitas donde salen sus caritas así súper impresionadas por el gran comedor, está genial. El holograma de Ron, holograma de Hermione. Esta escena es del final, pero se me hace muy padre aquí porque se puede ver el esplendor del gran comedor. El sombrero seleccionador, todos acá nerviositos. Hogwarts, presentación de los escudos de armas de las casas de Hogwarts, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Albus Dumbledore, una ilustración de él comiendo una grajea, está muy padre. También un holograma, profesor Quirrell, sí. Profesor Flitwick, y en su clase de encantamientos, en la escena famosa de Wingardium Leviosa, no Leviosa. Y aquí les dejo de tarea porque yo no sé y también necesito investigar, porque esta varita no es la de Hermione. Entonces, ¿de quién es esta varita? Acá el profesor Snape, profesor de pociones. Navidad en Hogwarts, cuando Harry recibe la capa de invisibilidad. La profesora Minerva McGonagall, Argus Filch, el celador.
La primera clase de vuelo, aquí se ven los ojos verdecitos, aquí también, aquí también. Un holograma de Draco, y aquí esta ilustración de la primera vez que Harry se levanta en una escoba. Harry conoce y es la primera vez que va al bosque encantado, y la primera vez que ve a Voldemort, a Voldy. Una ilustración de Hagrid. Ojos que brillan en la oscuridad. Son todas las criaturas, o algunas de las criaturas mágicas que vemos en la película, como Hedwig, el perro Fang, Norberto, que después descubrimos que era Norberta. Y este es un detalle también que se me hace muy padre, que yo supongo que sale en esta escena donde nace Norberto del huevo, y ha de estar por ahí en una parte de la cabaña de Hagrid, y es un libro Crianza de Dragones para placer y provecho. Es un detalle muy padre. Y acá dos imágenes de la señora Norris. En la película sí tiene los ojos editados rojos, y aquí en el álbum no los tiene. Este mosaico de 4 estampas se me hace impresionante, porque se ve la escala de las piezas de ajedrez a comparación de los chiquitines. Está padrísima, me gusta mucho. Un holograma de la piedra filosofal, bastante padre. Quidditch. Y bueno, aquí está la escena del ajedrez mágico, y la primera clase de Quidditch de Harry, la primera vez que vuela en un partido. Y un holograma padre de la Nimbus 2000. Harry en varias de sus facetas. Otro holograma de Hedwig. Una imagen de la escena final. Y aquí una imagen del espejo. Está muy padre, escena muy emotiva. Y otra vez las casas de Hogwarts, Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff y Slytherin, y el escudo de armas de Hogwarts. No le hagas cosquillas a un dragón dormido. En latín, no sabe qué significa eso. Sí, ¿verdad? Bueno, pues no hay que hacerlo de todas maneras. Y acá una ilustración muy padre de Harry. Y llegamos al final con un holograma doble y una escena muy bonita. De hecho, esta escena es una escena extra, es una escena cortada de la película, y es después de que se enfrentaron los tres al troll, y ahí su amistad empezó por siempre. Colecciones Panini siempre se completan, pues para enviar correo y completar tu álbum. Y qué padre álbum, a mí me gusta mucho y me hace recordar cosas de la película. Me encantan, me encantan. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esa colección? ¿Cuál fue tu parte favorita? Platícame en los comentarios, y también platícame cómo vas a festejar este 20 aniversario. Yo por lo pronto me voy a ir así disfrazada al cine, sin vergüenza, ni pena, ni nada. Sí me voy a ir. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal, y nos vemos para el próximo.